histórico en la comarca noroeste de La Palma hay incendios. Nosotros lo estudiamos, obviamente, estudiamos los incendios que han ocurrido en esta comarca noroeste, en Tijarafe, Punta Gorda y Garafía. Y ese análisis nos lleva a tener más o menos claros los comportamientos que puede tener otro incendio similar que vuelva a surgir en esa zona. Sin ir más lejos, en el año 2023 tuvimos un incendio en Punta Gorda que salió de zona de interfaz. Evolucionó por zona de interfaz y con maniobras defensivas, muchas de ellas de zona de interfaz, conseguimos empujarlo hacia la masa forestal, hacia la cumbre, y una vez que ya lo teníamos en esa fase, ya pudimos derivar todos los medios del operativo a la parte de extinción, ya se pudo controlar definitivamente y extinguir y liquidar. Este último incendio que tuvimos vamos a irnos al de Punta Gorda, en este caso, que tuvimos hace poco, sale a la medianoche, sale en una zona muy complicada, con unas intensidades de viento elevadas. Los recursos que hay disponibles por la noche se movilizan al lugar y llegan en menos de 5 minutos. Casualmente hay una fiesta cerca y tenemos un recurso a modo preventivo siempre, donde hay una fiesta, tenemos un recurso por si pasa algo, cualquier incidente cerca de viviendas, pues tener medios. Llegan muy rápido y ya la primera notificación que da ese recurso al llegar es que hay mucho viento y que no tienen capacidad de controlarlo, solicitan apoyo. Se intenta controlar este incendio, lo tenemos un poco definido, es un incendio que sale de una parte de interfaz que durante la noche va a propagar a favor del viento, en descendente, contra las casas. Sabemos que cuando amanezca ese incendio se nos va a ir a cumbre y nuestro objetivo principal como estrategia es ir controlando los dos flancos del incendio, evitando que se abra lo máximo posible, básicamente haciendo una contención de los flancos y llevándolo a la parte alta. Una vez lo tengamos en la parte alta, esa es la parte cómoda donde trabajamos nosotros, no hay interfaz, no hay casas, hay vegetación y ahí realmente podemos ser mucho más efectivos porque podemos seguir una metodología de trabajo más estructurada que dentro de las casas, que es más un corre-corre que otra cosa. Pero nos tuvo en jaque, o sea, todos los operativos de extinción que estuvimos involucrados en aquello nos tuvo en jaque desde las primeras horas porque hay una primera parte del incendio en el que tú no puedes plantear unas estrategias de extinción claras y bien definidas donde tú quieres porque tienes que defender interfaz urbano-forestal, tienes que defender viviendas, tienes que evacuar población, tienes que proteger la vida de las personas y claro, tienes que derivar muchísimos medios a eso. Entonces, una vez que ya el incendio va evolucionando y vas llevándolo hacia la masa forestal, ya ahí puedes planificar unas estrategias ya muy claras de contención, adelantándote a lo que está haciendo el incendio. Pero cuando estás en una zona de interfaz, realmente no puedes adelantarte demasiado, porque la prioridad es intentar frenarlo cuanto antes para evitar que queme más casas, que afecte a más población o que evolucione y haya que evacuar a más población que está por delante del incendio. Ese incendio se hicieron algunas maniobras muy interesantes. Se hizo toda la contención de lo que es flanco derecho, que impactaba contra las casas, se iba defendiendo las casas y aguantando la propagación en descendente por la noche para durante el día comerle terreno al incendio. Durante la noche era muy difícil y se llevó de aquí a las cabezadas en Tijarafe, de Punta Gorda a Tijarafe, bastante bien. Se nos pasó en alguna ocasión de carretera abajo, que durante el día se pudo contener y fue una maniobra muy interesante. Junto a esa se hizo una maniobra de fuego técnico de 4 kilómetros de longitud, muy cerca de aquí, en un cortafuegos conocido como el Reventón, Llano de las Ánimas, en el que con el equipo helitransportado subimos a la parte alta. Tenemos una buena silvicultura, unas buenas instalaciones de prevención en ese cortafuegos, tenemos red de agua, tenemos agua disponible, tenemos el suelo preparado con cemento para acceder de forma fácil y rápida. Al final es un punto estratégico de gestión que hemos venido gestionando durante los últimos años y nos sirvió de apoyo para ir a la parte alta, iniciar maniobras de fuego técnico, descender en la ventana de actuación que teníamos, que era muy corta, no llegaba a 5 horas para controlarlo, porque en 5 horas cambiaba el viento a descendente y conseguimos llegar justitos a la parte baja. También el incendio de Garafía de 2020, que la parte principal del incendio, digamos, la cabeza principal, se detuvo en una serie de infraestructuras que tiene el Cabildo preparadas, estratégicas,
para contener ese tipo de incendios que sabemos que históricamente se va a producir, pero hubo a lo largo del día una zona en Llano Negro, en la carretera de Catela, que es una zona claramente de medianías, de interfaz, con muchas parcelas abandonadas, porque además es una zona que está muy lejos de los núcleos urbanos, ¿no?, de la capital y de los servicios. Al final ha habido mucha despoblación en los últimos años y las parcelas se han ido abandonando. Entonces nos vimos trabajando en una zona con muchísimo riesgo, un riesgo controlado, porque al final todos los servicios que estuvimos allí trabajando teníamos claro que estábamos en una zona de riesgo, pero con unos riesgos controlados, porque realmente ese es nuestro trabajo, pero nos complicó muchísimo las maniobras de extinción el hecho de que hubiera muchas parcelas abandonadas. Teníamos el apoyo de algunas pequeñas parcelas, pero claro, las 3 o 4 siguientes ya estaban en una vegetación densa que nos obligaba a ralentizar la extinción del incendio, con lo cual el incendio al final nos acababa adelantando, con lo cual teníamos que andar siempre corriendo detrás de él hasta que conseguimos cerrar toda esa carretera de Catela y evitar que el incendio se abriera en su flanco izquierdo hacia la parte norte y evolucionara por el norte de la isla.
Entonces, yo recuerdo que aquel incendio, yo estuve en aquella maniobra y en aquella carretera de Catela lo pasamos muy mal. O sea, pasamos muy mal por eso, por la cantidad de carga de combustible. Yo me acuerdo de los motoserristas estando descargando la vegetación de la carretera aquí abajo porque el incendio nos estaba subiendo. Lo recuerdo descargando el combustible para poder hacer una quema de ensanche en la carretera, una quema que fuera a impactar contra el frente que nos subía para intentar frenarlo, porque era un frente muy virulento, muy potente, y teníamos 1 hora y media, 2 horas de margen para hacer esa maniobra, y recuerdo a los motoserristas descargando unos pinos tremendos, unos arbustos con una vegetación que ya casi eran maderables, que eran de 15 centímetros de diámetro. O sea, era vegetación arbustiva que se había abandonado y asilvestrado en las parcelas, que otrora a tiempo eran cultivadas y seguro que esas parcelas estaban limpias hace 40 o 50 años, pero realmente pues en ese momento estaban llenas de vegetación, de arbustos muy densos.